El niño del camino. Cuando tenía 8 años, tuve la oportunidad de acompañar a mi padre en uno de sus largos viajes por carretera. Mi padre se dedicaba a trabajar como transportista y en muchas ocasiones tenía que hacerlo por todas las carreteras de la ciudad. Nosotros en ese tiempo vivíamos en el estado de Zacatecas. Como yo era muy pequeño, no tenía la oportunidad de acompañarlo siempre, ya que la escuela y algunas otras actividades que tenía por hacer en mi vida rutinaria me lo impedían, sumando a esto mi edad también. Sin embargo, cuando mi padre tenía ciertas entregas que eran dentro del estado, siempre me pedía que lo acompañara, y más si sus labores se tenían que hacer en un fin de semana. A mi madre esto último no le gustaba demasiado. Ella, al igual que mi padre, eran totalmente conscientes de todos los peligros que puedes presentar en la carretera, sobre todo cuando tienes que viajar por la noche. Pero esto a mi papá no le importaba demasiado. Él sabía a la perfección que a mí me encantaba tener estos viajes con él, y siempre se terminaba oponiendo a mi madre, con la finalidad de que yo pudiese acompañarlo durante su jornada laboral. Hubo una noche en la que ya veníamos de regreso a casa. El viaje había sido dentro de la ciudad. Estábamos muy cerca de Plateritos. Este lugar es bastante famoso porque aquí se encuentra el Santo Niño de Atocha, al cual muchas personas suelen dejarle juguetes para que les cumpla sus milagros y que de cierta manera también los proteja. No se trata de una manda, sino de una simple costumbre que tienen muchos por aquí, así como también algunos turistas que vienen de otros estados o incluso de otros países. Fue así, mientras estábamos manejando por la carretera, que vi a toda luz, ya que esta cosa pasó casi enfrente de la cabina. De primera instancia pensé que se trataba de un perro, el cual solamente se había cruzado por el camino. Y antes de que le pudiera señalar a mi padre que algo se había atravesado, él me miró seriamente y me dijo: "No hagas ruido, hijo. Trata de ignorar lo que vimos". Supuse que en ese momento mi padre creía que lo que yo había visto era lo mismo que él. Jamás había visto a mi padre con un semblante tan serio y tan preocupado al mismo tiempo. Sin embargo, por mi edad, yo no hice caso a lo que él me decía. Y cuando le comenté que lo que yo acababa de ver parecía ser un perro, mi padre me dijo: "Mira, por las noches hay muchas cosas que a veces no se distinguen bien, hijo. Pero quiero que sepas esto, por si en algún futuro tienes la idea de volverte un camionero como yo. Quiero que conozcas a la perfección todos los riesgos a los que te puedes atener al trabajar por las noches". Estas últimas palabras que dijo mi papá sí me retumbaron en mi cabeza. Como te digo, nunca lo había visto con ese semblante tan serio y tan preocupado al mismo tiempo. Sin embargo, papá me interrumpió diciendo que mirara por el espejo retrovisor. Cuando lo hice, me di cuenta de que había cometido un error muy grave, porque lo que estaba observando de plano no tenía nada de sentido. A pesar de que era un chico muy pequeño, sabía que eso no podía ser posible, ya que atrás de nuestro camión venía un niño, como de mi edad más o menos. Este pequeño estaba corriendo a toda velocidad. Y con toda velocidad me refiero que estaba muy cerca de alcanzar nuestro camión. Noté que mi padre pisó un poco más fuerte el acelerador, mientras que al mismo tiempo me decía que con esa cosa era como la tercera vez que se encontraba. Me contó que en una ocasión, algunos meses atrás, él también
se había percatado de que algo se le había cruzado en el camino. Me dijo que fue exactamente casi en el mismo kilómetro que yo me había dado cuenta de esta aparición. Al igual que yo, también pensó que se trataba de un perro o de algún animal que estuviese vagando por ahí. Sin embargo, así como yo en ese momento, ambos miramos al espejo retrovisor y me dijo que cuando él estaba solo en aquella madrugada, se dio cuenta de que se trataba de un niño chico, como de unos 6 o 7 años. Te digo que este pequeño tenía casi mi edad. Y lo más sorprendente es que estaba corriendo a toda velocidad detrás de nuestro camión. Mi padre me terminó contando la misma experiencia que yo estaba observando en ese momento a través del espejo. Me dijo que no sabe por qué, pero al igual que a mí, le hacía sentir un miedo profundo, ya que aparte de que esto no tiene sentido, no comprende cómo es que ese pequeño puede correr a esa velocidad. Después de esto, mi padre intentó decirme que él piensa que tal vez se trata de un alma que no puede descansar por el camino y que por alguna triste razón se encuentra vagando en esta oscura carretera. Sin embargo, mientras yo seguía observando el espejo retrovisor, me di cuenta cómo en cuestión de unos segundos ese pequeño dejó de correr para quedarse parado en medio del camino, mirándonos desde lejos con una mirada vacía y algo fija, sin quitar la cabeza de nuestra dirección. Si tuviese que describirte a este pequeño, como en cuestión a sus rasgos físicos, pues realmente no hay nada más que te pueda decir. Era como cualquier niño, un niño normal. Morenito, pantalón de mezclilla, una camisa de cuadros. Es ropa que solíamos ocupar en ese tiempo, en la década de los 80. Y creo que hasta hoy en día la gente la sigue ocupando. No importa si eres grande o pequeño. Lo curioso es que cuando llegamos a casa, mi padre me pidió que por favor no le contara nada a mi madre, ya que ella se iba a enojar demasiado si es que yo les decía o le decía a ella sobre lo que habíamos visto en la carretera, ya que mi madre, al ser una mujer muy devota a la religión católica, me diría que de seguro habíamos visto al diablo, o algo peor, aunque sinceramente no sé qué pueda ser peor que ver al diablo. Sin embargo, a lo que mi padre se refería era que más que nada, él quería evitar un conflicto con mi mamá, ya que sabía a la perfección que ella, por obvias razones, le diría que no era correcto que a mí me expusiera a esos peligros. De entrada, por manejar de madrugada conmigo, y en segunda, porque uno nunca sabe con qué tipo de peligros te puedas encontrar por la carretera. Esto me lo dijo estando todavía dentro del camión, ya que cuando llegamos a casa nos quedamos platicando unos minutos por lo que nos había sucedido en el camino. Un poco temeroso, le dije a mi padre que si él ya lo había visto en algunas ocasiones más. Y lo peor de todo fue que me contestó que sí. Me explicó que algunas veces lo ha llegado a ver de una forma diferente. En una ocasión me contó que se lo llegó a encontrar también por la madrugada, solo que en esta ocasión el niño tenía mucho líquido rojo en toda su cara, como si alguien lo hubiese atacado o le hubiese hecho daño, principalmente en el área de su cabeza y su rostro. Cuando mi padre me contó sobre esa experiencia, él me dijo que sí tuvo que tomar un pequeño descanso en la próxima gasolinera que se encontró, ya que el susto que le provocó este pequeño había sido demasiado fuerte. Y para él, un café y un cigarrillo era más que suficiente para poder concentrarse y volver al camino. Papá cree
lo que te acabo de mencionar, que es algún pequeño que por desgracia perdió la vida en el lugar. Y aunque no está muy seguro si en realidad se trata de un alma vagando o de algo más que intenta provocar algún accidente, papá siente que es lo primero, un alma que por desgracia no ha encontrado su descanso eterno. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han contado para esta noche? No sé ustedes, amigos y amigas, pero creo que de entrada el estar manejando muy por la tarde o muy de noche sobre la carretera puede ser algo bastante complicado, ya que te puedes encontrar desde un accidente hasta un sinfín de cosas que tanto pueden tener sentido como no. No me imagino el miedo que debe de sentir este hombre cada vez que tiene que manejar por esa carretera, si es que todavía lo hace. Y al menos, en su tiempo cuando lo hacía, no sé cómo lo haría yo para saber que en ese kilómetro me encontraría con algo así. A mi punto de vista, es algo bastante aterrador y que espero jamás tener que ver en alguno de mis viajes por carretera. Comunidad, se les invita a que compartan una experiencia con todos nosotros. Ya saben que este espacio está diseñado para eso. Siéntase con esa confianza de compartir aquella historia o aquel relato que nadie le creería. Al igual, también le invitamos que se anime a dejar un comentario aquí abajo. Los leeremos todos y atenderemos a cada uno en particular, con el merecido respeto que deben de tener todas y cada una de sus opiniones. Esta noche, nuevamente les está hablando Damaso, comunidad, y por favor, no se despeguen todavía de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más relatos nocturnos. La monja del camino. Trabajo como paramédico de caminos. Mi empleo llega a ser bastante interesante en algunas ocasiones. Verás, en una ocasión me tocó atender un accidente, el cual terminó siendo múltiple, en donde 4 vehículos terminaron chocando de una forma casi imposible. De entrada, el primero impactó a uno por atrás, y al salirse un poco del camino, terminó haciendo interferencia con el segundo carril sobre la carretera. Y así fue como estos 4 vehículos se terminaron estrellando. En esa ocasión, llegamos a tener 2 bajas, y los demás pasajeros terminaron bastante heridos. Pero con esto que te acabo de contar, quiero que te hagas a una idea sobre todas las cosas tristes, por desgracia, que me han tocado ver a lo largo de mi corta carrera. Más o menos, he de tener trabajando en esto aproximadamente unos 10 años. Y creo que con este tiempo es más que suficiente como para sentirme una persona bastante capacitada para poder atender cualquier emergencia. Es un poco complicado de explicar a veces, pero luego este tipo de situaciones hacen que incluso la voz se me corte un poco. No cabe duda que a veces hay experiencias que se quedan para toda la vida contigo. Es así, como una tarde me tocó tener una de estas. Me acuerdo que ese día el turno había sido demasiado aburrido. No había nada por hacer, más que estar platicando con mi compañera y estar jugando gato en la ambulancia, mientras que al mismo tiempo degustábamos de unas papitas y de algo de refresco. Estábamos platicando de cosas de nosotros, de nuestras vidas, de la familia, los amigos, y es ahí cuando recibimos
una llamada sumamente aterradora de la central, en donde nos decían que un tráiler se había volcado sobre la carretera. Al escuchar esas simples palabras, encendí la ambulancia y emprendí el camino para llegar pronto al siniestro. Me acuerdo que al mismo tiempo estábamos escuchando todas las especificaciones que nos estaba dando la operadora, dándonos a entender que no solo el problema se trataba del tráiler, sino que algunos vehículos más habían terminado por afectarse. Al mismo tiempo, nos mandarían refuerzos y más apoyo para poder atender esta terrible emergencia. Cuando terminamos de escucharla, noté que mi compañera de inmediato se empezó a preparar, dándome a entender que lo más probable era que tendríamos que seleccionar víctimas para ver quiénes sí se podrían salvar y quiénes no. Sé que suena un proceso bastante cruel y sumamente siniestro, pero no se confundan. Realmente, este trabajo es así, y aunque no queramos, siempre tenemos que darle la preferencia a las personas que se encuentran más heridas. Pero en ciertas ocasiones, hay veces que esas heridas no se pueden atender al momento, y lo mejor es ignorarlos un poco para poder ayudar a otras personas que sí se puedan salvar. Finalmente, cuando llegamos al lugar, nos dimos cuenta que lo que la operadora nos había dicho era muy poco, ya que en verdad el accidente era sumamente terrible. Para ese momento, también había algunos miembros de seguridad, me refiero a la policía, los cuales ya habían cercado el camino y de alguna forma estaban tratando de ayudar tanto a los conductores como a todos los pasajeros que estaban afectados por el terrible accidente. Sin más por hacer, comenzamos a seleccionar víctimas y a tratar de atender a todos lo más rápido posible. Me di cuenta que a lo lejos venían llegando otras ambulancias más, y de esta forma fue como, tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, ayudamos a una gran cantidad de personas, y otras más, por desgracia, terminaron perdiendo la vida casi al instante. Por alguna razón, me tocó la buena o mala suerte de tener que atender al conductor del tráiler. Aparentemente, por lo que decían los policías, este hombre había sido el principal autor de todo esto. Por alguna forma, él parecía ser el culpable. Lo bueno es que no tenía heridas tan profundas. Eran heridas superficiales, hablando en cuestión médica. Le hice algunos protocolos de seguridad y al darme cuenta que el hombre se encontraba bien, me dispuse a colocarlo en mi ambulancia. Al estar llenos de cupo, fue que partimos del lugar, para tratar de hacerlo lo más rápido posible y regresar y ayudar a otras personas. Mientras iba manejando de regreso hacia el hospital, el hombre se venía agarrando la cabeza. Al principio, creí que se trataba por el dolor, pero sin embargo, comencé a escuchar cómo balbuceaba que esa mujer no entiendo de dónde salió, pero es que yo no la vi por ahí. ¿De dónde salió? ¿Era una monja? ¿O era una madre? ¿Qué era? Escuchaba que el hombre repetía esas palabras de forma constante. Esto te lo puedo asegurar de primera instancia, ya que, al ser un paramédico encargado y con más experiencia, mi compañera era quien venía manejando, mientras que yo venía con ese hombre y con otras 2 mujeres más que habían sido afectadas durante el siniestro. En ese momento, le dije al conductor del tráiler que no se preocupara,
que ya casi llegábamos al hospital y que sea lo que hubiese ocurrido, las autoridades harían una investigación para saber qué y por qué pasó. Pero en ese momento, lo más importante es atenderlo a usted, señor. Cálmese y trate de relajarse. De lo contrario, no se va a recuperar, ¿eh? Me acuerdo que eso fue lo que le dije. Sin embargo, lo que aquel hombre me contestó fue algo que me dejó muy asustado. El hombre me explicó que poco antes de perder el control de su tráiler, se dio cuenta cómo había dos monjitas en medio de la carretera. El hombre dice que venía manejando de lo más normal e inclusive venía escuchando una de sus canciones favoritas. No había apartado la vista del camino. Él siente que fue en solo un parpadeo que al momento de darlo se dio cuenta de que estaban esas dos mujeres en medio de la carretera. Cuando él me contaba esto, yo le estaba poniendo demasiada atención para no perder detalles de lo que me contaba, sobre todo porque sabía que la policía nos haría algunas preguntas para saber si es que ese conductor había dicho algo interesante o relevante con respecto a cómo había sucedido el accidente. Dejé que continuara. Es que, de verdad, paramédico, no lo entiendo. Iba manejando de lo más normal y en un parpadeo me di cuenta que había dos madrecitas ahí enfrente, dos monjitas, con su sotana, una cruz, y tenían sus manos juntas, como si estuvieran rezando, hombre. Obviamente, para no atropellarlas, tuve que dar un volantazo y me estrellé con una camioneta de frente. Perdí el control y usted ya vio todo lo que pasó. Eso fue lo que me dijo el señor. Por mi parte, le repetí que no se preocupara, que lo más importante era llegar al hospital para que lo atendieran por completo y que lo mejor sería que también le hicieran una resonancia para ver si es que no había alguna lesión fuerte dentro de su cabeza, ya que este hombre tenía una herida bastante fuerte directamente en su frente. Llegamos al hospital. Mi compañera se estacionó, ayudamos a los heridos a bajarse, pero este hombre continuaba repitiendo lo mismo. Le comenté a mi compañera lo que ese hombre había dicho, y ella me contestó que sí lo había escuchado, y que tampoco entendía por qué este señor estaba hablando sobre dos monjas que por lo menos ella me aseguraba no haber visto. Después de unas horas, llegaron los oficiales con nosotros. Y sí, finalmente nos terminaron haciendo preguntas sobre aquel conductor, ya que estaban completamente seguros de que la culpa absoluta había sido de él. Nos preguntaron si es que por alguna razón, dentro de su estado de shock, o cuando yo lo estaba atendiendo, este hombre había dicho algo relevante o algo relacionado con ese accidente. Yo les contesté que sí, que el hombre había platicado sobre dos monjas que se le habían atravesado y que para no arrollarlas terminó dando un volantazo, el cual, por desgracia, había generado todo este terrible accidente. Prácticamente a esos policías les conté santo y seña de lo que este señor me había dicho. Noté rápidamente cómo hubo una mirada de extrañeza entre ellos, y ambos me dijeron que dentro de todos los heridos no había ninguna monja, un padre, sacerdote o alguna madre. Para nada. Inclusive, aparentemente el oficial que estaba a cargo entre ellos dos me dio a entender que este accidente no tenía mucho sentido, ya que aparentemente el conductor del tráiler había perdido el control de su camión de la nada. Es decir, que solo se salió del camino para impactarse de lleno con la otra camioneta y así empezar a hacer una pequeña estampida de todos los autos en el lugar.
Obviamente, me dieron una mejor explicación de todo, tanto hablándome desde parámetros de cómo pudo haber sido, planteando hipótesis y todo lo que ellos tienen que hacer. Yo los escuché con atención y me sostuve o traté de sostener esa versión en donde este señor me decía sobre lo que había pasado con esas monjas, pero creo que no me creyeron. Después de un tiempo, llegamos a saber que el hombre terminó encarcelado, ya que al ser el autor principal de todo este accidente, él era culpable de todas las bajas de ese día y de todos los daños económicos también. No comprendo cómo este señor, dentro de su estado de shock, y aún así todo golpeado y adolorido, repetía constantemente eso. Verás, he atendido muchos accidentes y sé cómo se puede llegar a comportar las personas cuando están en una situación así. Pero el hecho de cómo este hombre estaba repitiendo constantemente una acción que ni siquiera había sucedido es lo que se me hace aterrador, porque a mi punto de vista médico, creo que este hombre estaba en sus 5 sentidos. Al 100% estaba bien. Solamente era una pequeña laceración y unos golpes nada más. Unos cuantos raspones y hasta ahí. No era nada más que eso. Mi compañera me dice que ella piensa lo mismo que yo. Aunque ella tiene una teoría distinta también, en donde dice que posiblemente esas monjas fueron las culpables del accidente, ya que si lo analizamos de muchos puntos de vista, no tiene sentido que a plena luz del día alguien se salga del camino así porque sí, y menos una persona que aparentemente estaba al 100%, que no tenía ninguna enfermedad degenerativa o algún otro problema en su cabeza o en su salud. Esto sí lo supimos porque al trabajar dentro de ese hospital, llegamos a saber en qué terminó esta situación. Y obviamente, al ser el paramédico encargado, sí llegué a preguntar si con los análisis y las pruebas que le habían hecho a este hombre, había aparecido algo más o alguna sustancia en su sistema. Pero no, la realidad era que no. Para este caso hay muchas teorías y hay muchas cosas que hemos platicado, tanto entre nosotros dos como compañeros, así como con más personal dentro del hospital. Pero para muchos, este caso se trató de un evento paranormal. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? No cabe duda que los accidentes son terribles y sobre todo cuando son vehiculares. Hay muchos casos, tanto fuera como dentro de carretera, que siempre terminan muy mal, ya sea por un descuido, por una tontería, por negligencia y algunos más, como este, que no se pueden explicar del todo a ciencia cierta, son los que, al menos para mí, son más aterradores. Principalmente porque no tienes una respuesta. No tienes la congruencia o todo lo necesario para afirmar que sucedió por esta o por aquella razón. Y eso es lo que para mí lo vuelve un relato bastante aterrador. De entrada, por todas las bajas que hubo ese día y por todas las personas que perdieron sus bienes materiales o que quedaron afectadas por el siniestro. Sin embargo, esperemos que todos y cada uno de ellos se encuentren bien y que este conductor pueda encontrar su paz interior y que esas monjas ya no se vuelvan a aparecer más por el camino. Pero ¿usted qué es lo que opina, comunidad? Me encantaría poder escucharlos con toda plenitud. Ya saben que pueden contactarnos a través de nuestro WhatsApp, y no solamente para contar una historia, también podemos mantener una comunicación más cercana. Estaremos felices de poder escuchar sus opiniones aquí abajo, en nuestra caja de comentarios.
así como también de leer o de escuchar las historias que quieran compartirnos. Ya saben que este canal se creó principalmente para eso. Y siempre manejamos mucha confianza en todas y cada una de las historias, así como el respeto que se merecen por contarlas, al igual que por escucharlas de otras personas. Finalmente, esta noche nuevamente les ha hablado Damaso Comunidad, y por favor, no se despeguen todavía de nuestro canal de YouTube, ya que todavía tenemos para ustedes más videos de relatos nocturnos.